Cuando trabajamos con componentes, estos pasan por etapas o momentos de su vida. La creación de un componente, su renderizado, el renderizado de sus hijos y la destrucción del componente son algunos ejemplos de estas etapas o momentos que en conjunto se conocen como el ciclo de vida de un componente. Angular nos ofrece un conjunto de funciones que podemos ejecutar en cada una de estas etapas. A estas etapas se les conoce como Life Cycle Hooks o hooks del ciclo de vida. Ya en el pasado hemos visto algunos ejemplos de estas funciones, como ng-oninit y ng-afterViewInit. Para utilizar estas funciones, simplemente debemos colocarlas en el componente el cual queremos que las implemente. Es buena práctica indicar con una interfaz cuando el componente implementa alguna de esas funciones. Por ejemplo, para indicar que nuestro componente implementa la función ng-oninit, podemos utilizar la interfaz oninit de la siguiente manera. Tenemos nuestra clase, ciclo de vida component, implements oninit. Este implements oninit indica que nuestro componente implementa el hook del ciclo de vida onInit. Esto ayuda a que nuestros componentes sean explícitos en los hooks del ciclo de vida que implementan. Fíjate también que el nombre de la función es el mismo nombre de la interfaz con el prefijo ng agregado. Es importante destacar que el constructor no forma parte de los hooks del ciclo de vida de un componente. Un uso común del constructor en Angular es para inyectar las dependencias de las clases. Dicho esto, no es recomendable colocar lógica compleja en el constructor de una clase. Vamos a ver un listado de estos hooks del ciclo de vida. OnInit. Utilizamos OnInit principalmente para inicializar un componente. El uso típico es aplicar lógica basado en los valores de las variables presentes y hacer un llamado a HTTP a un servidor para obtener data. A pesar de su nombre, OnInit no necesariamente es el primer hook en ser ejecutado. En ocasiones, el hook onChanges es ejecutado primero. OnChanges. ¿Recuerdas que los componentes pueden tener propiedades decoradas con el atributo input? Pues, cuando un componente externo modifica una de estas propiedades, se dispara el hook onChanges. Dentro de la función ng-onChanges, podremos ver los cambios realizados sobre las propiedades input. Esto lo logramos utilizando el parámetro SimpleChanges. SimpleChanges es un parámetro en la función ng-onChanges la cual contiene los cambios realizados sobre las propiedades inputs. Dentro de esta variable podemos ver el nombre de la propiedad editada, el valor anterior de la propiedad, el nuevo valor de la propiedad y si es la primera vez que la propiedad ha sido editada. Un ejemplo de este hook es el siguiente. En este ejemplo podemos ver que tenemos la función ng-onChanges con el parámetro cambios del tipo SimpleChanges. Esta variable cambios es un objeto que contiene todas las propiedades del componente. Por eso, para iterar estas propiedades usamos un forIn. Finalmente, usamos un console log para mostrar el valor anterior, el valor actual y si esta es la primera vez que la propiedad ha sido editada. OnDestroy. Este hook es llamado justo antes de que un componente sea destruido. Es ideal para limpiar recursos, ya sean estos observables, time intervals, entre otros. DoCheck. Este hook es llamado cada vez que el detector de cambios de Angular es ejecutado. El detector de cambios se ejecuta en ocasiones especiales, como ante la actualización de variables de propiedad, ejecución de eventos, por cada ejecución de un timer, etc. Dentro de este hook podrás implementar cualquier lógica de detección de cambios que desees. AfterViewInit. Este hook te permite ejecutar funcionalidad cuando los componentes hijos han sido renderizados. En el pasado utilizamos este hook para suscribirnos a los cambios de una propiedad decorada con el atributo ViewChildren. La idea era que teníamos que esperar a que los componentes hijos fueran renderizados para poder suscribirnos a estos cambios. AfterViewCheck. Este hook es como un doCheck para los componentes hijos. La idea es que cuando se ejecute el doCheck en el componente hijo, este hook se va a ejecutar en el componente padre. Con este podemos implementar lógica personalizada de detección de cambios de los componentes hijos desde el componente padre. AfterContentInit. Este hook se ejecuta luego de que el contenido proyectado en el componente ha sido inicializado. Cuando hablamos de proyectar, nos referimos a cuando colocamos contenido dentro de la invocación del componente en una plantilla. Ejemplo,
En este caso, el componente interno está siendo proyectado en el componente huésped. Entonces, el hook after content init se va a llamar una vez que el componente interno se ha inicializado. After content checked. Este hook es como un doCheck para los componentes proyectados. La idea es que cuando se ejecute el doCheck en el componente proyectado, este hook se va a ejecutar en el componente huésped. Con este podemos implementar lógica personalizada de detección de cambios de los componentes proyectados desde el componente huésped.